La creencia de los grandes resultados. La creencia de los grandes resultados es la fuerza impulsora, el poder que respalde a los grandes libros, juegos, descubrimientos científicos. La creencia es el éxito, se halla detrás de todos los negocios prósperos. La iglesia, las organizaciones políticas, la creencia es un ingrediente básico absolutamente esencial en la gente afortunada. Crea realmente en que puede tener éxito y lo tendrá. A través de los años hemos conversado con gentes que han fracasado en negocios arriesgados y varias carreras. Hemos escuchado un gran número de razones o excusas para el fracaso, algunas especialmente significativas. Se despliegan en el desarrollo de conversaciones sobre el fracaso. Como quien no quiere la cosa, el fracaso destila observaciones parecidas a estas, a decir, ¿verdad? No pensar que aquello resultaría o tenía mis dudas antes de comenzar, o efectivamente no me extraña que no diese resultado. La actitud muy bien lo intentaremos, pero no creo que resulte, produce fracasos. La falta de creencia es un poder negativo. Cuando la mente cree o duda a tres razones para apoyar el fracaso, duda de la incredulidad, la voluntad subconsciente de fracasar, el no desear realmente el éxito, son responsables de la mayoría de los fracasos. Piense en la duda y fracasará usted. Piense en la victoria y tendrá éxito. Un joven novelista me habló recientemente acerca de sus ambiciones como escritora y apareció en este campo. El nombre de unos autores de primera fila, o me dijo ella, el señor es un maravilloso escritor, pero desde luego yo no puedo ser en corto tiempo tan afortunada como es. Su actitud me decepcionó mucho, porque conozco a un escritor, al escritor estrella mencionado. No es súper inteligente ni súper perceptivo, ni cualquier cosa más, sino súper confiado en sí mismo. Cree que se halla entre lo mejor. Así sus actos y realizaciones son de lo mejor. Es bueno respetar al líder y aprender de él, observarle, estudiarle, pero no rendirle culto. Crea que es su actitud me decepcionó mucho porque conozco al escritor estrella mencionado. No es súper inteligente, ni súper perceptivo, ni súper cualquiera cosa más, sino súper confiado en sí mismo. Cree que se halla entre lo mejor y así sus actos y realizaciones son de lo mejor. Es bueno respetar al líder, aprender de él, observarle, estudiarle, pero no rendirle culto. Crea que puede sobrepasarle. Crea que usted puede ir más allá. Aquellos que conservan la segunda mejor actitud son invariablemente hacedores de segunda mejor. Vea este respecto, la creencia en el termostato que regula lo que cumplimos en la vida. Estudia el compañero que arrastra los pies en la mediocridad. Cree que vale poco, así recibe poco. Cree que no puede hacer grandes cosas y no las hace. Cree que no ser importante, si cualquier cosa que haga tiene una marca no importante. A medida que pasa el tiempo, la falta de creencia en sí mismo se demuestra en él, sino del muchacho, con sus palabras, movimientos y actos. A menos que reajuste este termostato en adelante, se encoge, se hace más y más pequeño en su propia estimación. Y puesto que los demás ven en nosotros lo que nosotros vemos, se hace más pequeño en la estimación de la gente que le rodea. Ahora examinemos el sendero de la persona que está avanzando hacia adelante. Cree que vale mucho, recibe mucho, cree que puede manejar cometidos grandes y difíciles y lo hace, cualquier cosa que lleva a cabo, el modo que se gobierna a sí mismo con la gente, su carácter, sus pensamientos y sus puntos de vista dicen a todos, he aquí un profesional, es una persona importante, una persona es el producto de sus propios pensamientos. Cree en grande, ajuste su termostato personal hacia adelante, lance su ofensiva de éxito con creencia honesta y sincera en que usted puede triunfar. Cree en grande y hágase grande. Hace varios años, después de adiestrar a un grupo de hombres de negocios en Detroit, hablé
Con uno de los caballeros que se aproximó a mí, se presenció a sí mismo y dijo: he gozado realmente con su disertación. ¿Puede dedicarme unos cuantos minutos? Me agradaría en extremo discutir una experiencia personal con usted. Al poco rato nos hallábamos cómodamente sentados en un café, en espera de algunos refrescos. Tengo una experiencia personal, comenzó, que se ajusta a la perfección con la que usted dijo esta mañana acerca de hacer que la mente de uno trabaje para él en lugar de dejar que trabaje en contra. Nunca he explicado a nadie cómo me elevé a mí mismo fuera del mundo de la mediocridad, pero me gustaría hablar de ello con usted, y a mí me complaceré mucho oírle, repuse. Después, bueno, hace exactamente 5 años estuve trabajando como otros sujetos en el comercio de ir tirando. Obtuve una vida decente por un promedio de posición, más estaba lejos de mi ideal. Nuestro hogar era demasiado estrecho y no había dinero para aquellas cosas que deseaba. Mi esposa, bendita sea, no se quejaba mucho, pero estaba escrito en ella que se hallaba más resignada a su destino que feliz. En mi interior crecía más y más mi insatisfacción cuando me permitía a mí mismo ver de modo que estaban decayendo mi buena esposa y mis 2 niños. Me sentía herido en mis adentros. Pero hoy las cosas son completamente distintas, prosiguió mi amigo. Tenemos una hermosa casa nueva, con 2 acres de terreno y una linda cabaña por todo el año, a un par de centenares de millas al norte. Ya no existe ninguna preocupación en cuanto a si podemos mandar a los pequeños a un buen colegio, y a mi mujer no debemos sentirse culpable cada vez que gasta dinero en ropa nueva. El verano último, la familia en pleno volamos a Europa a gozar de un mes de vacaciones. Solo realmente vivimos. ¿Cómo sucedió todo esto? Pregunté. Sucedió, fue la respuesta. Cuando puse en práctica la frase que usted empleó anoche, llenó del poder de la creencia. 5 años atrás tuve una noticia de una ocupación de una compañía de comercio aquí en Detroit. En aquella época residíamos en Cleveland. Decidí echar un vistazo, pensando en que podría ganar algún dinero, mas llegué aquí un domingo a hora temprana de la mañana. Mas la entrevista no fue hasta el lunes. Después de comer permanecí en mi habitación del hotel y por alguna razón me sentí disgustado conmigo mismo, porque me preguntaba: soy un fracasado de clase media, porque estoy tratando de obtener un empleo que representa un pequeño paso hacia adelante. No sé lo que aquel día me impulsó a hacerlo, pero me tomé una hoja membretada del hotel y escribí en ella los nombres de 5 personas que había conocido bien durante varios años, quienes me aventajaban mucho en la adquisición de poderío y trabajo responsable. 2 eran antiguos vecinos que se habían mudado a lujosas residencias, 2 más eran amigos de los que había trabajado, y el tercero era un hermano político. A continuación, de nuevo, no sé lo que me indujo a hacerlo, me pregunté. Lo que hacía que mis 5 amigos tuviesen lo que yo no tenía, además de mejores empleos. Me comparé con ellos en inteligencia, pero honradamente no pude ver que me aventajasen en células cerebrales, ni puede decir en verdad que me superasen en educación, integridad o hábitos personales. Finalmente me di a pensar en otras cualidades del éxito, del que oímos hablar mucho: iniciativa. Aquí detesto admitirlo, pero tuve que hacerlo. En este punto mi récord demostraba que me hallaba muy por debajo de mis amigos afortunados. Eran las 3 de la mañana, pero mi mente se hallaba sorprendentemente clara. Veía por primera vez cuál era mi punto flaco. Descubrí que tenía que resistir. Siempre había llevado conmigo una palanca pequeña, ahonde en mí mismo más y más profundamente. Hallé que la razón de que yo careciese de iniciativa era porque no creía en mi interior que yo valiese mucho. Mm. Sin vacilación decidí entonces: me estoy sintiendo de cabo a rabo según la clase de hoy en adelante. No voy a venderme a mí mismo tan fácilmente. A la mañana siguiente ya tenía la confianza. Durante la entrevista de trabajo puse a prueba por primera vez mi nuevo fondo de confianza. Antes de acudir a la reunión había deseado tener el valor de pedir $750 o quizá 1000, más de lo que me pagaba por mi labor presente, pero ahora, después de admitir como real que yo era un hombre valioso, subí a $3500 y los obtuve. Me vendí a mí mismo porque después de una larga noche de autoanálisis hallé cosas que en mí me hicieron mucho más vendible. Al cabo de 2 años de aceptar aquel empleo había adquirido la reputación de un sujeto que puede conseguir negocios. Luego produjo una depresión. Esto me hizo todavía más cotizable porque era uno de los mejores promotores de negocios de la industria. La compañía fue reorganizada y se me dio un sustancial aumento de acciones con una paga mucho mayor. Crea en sí mismo y las mismas cosas irán sucediendo. La mente de usted es una fábrica de pensamientos, una fábrica tareada que produce incontables pensamientos en un día. La producción en su fábrica pensante se halla a cargo de 2 capataces, a uno de los cuales llamaremos señor Triunfo y el otro señor Derrota. El señor Triunfo se ocupa de fabricar pensamientos positivos, se especializa en producir razones por las cuales usted puede
usted se haya calificado, usted quiere. El otro capataz, el señor derrota, produce pensamientos negativos y despreciables. Es su experto en desarrollar razones por las cuales usted no puede. Usted es débil, es inadecuado. Su especialidad es la cadena de pensamientos. ¿Por qué usted fracasará? Ambos, el señor triunfo y el señor derrota, son en alto grado obedientes. Captan inmediatamente la atención. Todo lo que usted necesita hacer para señalar a cada capataz es dar la ligerísima disposición mental. Si la señal es positiva, el señor triunfo dará un paso adelante y se pondrá a trabajar. De igual manera, una señal negativa hará manifestarse al señor derrota para ver cómo trabajan estos dos capataces para usted. Escojamos este ejemplo. Dígase usted, hoy es un día asiago. A esta señal, el señor derrota entra en acción y manufactura algunos hechos en demostración de que está usted acertado. Sugiere que hace demasiado calor o hace demasiado frío, que los negocios serán malos este día, que decaerán las ventas. Otras gentes no pospondrán nerviosos. Usted puede enfermarse. Su esposa se hallará de un humor insoportable. El señor derrota es tremendamente eficiente. En el curso de unos pocos momentos le habré engañado. Es un mal día. Antes de que usted lo sepa, existe el enrejado de un día malo. Más si usted dice, hoy es un día magnífico, el señor triunfo se ve llamado a actuar hacia adelante y le dirá a usted, este es un día maravilloso, la temperatura ha refrescado, es digno de ser vivido, hoy puede usted ultimar algunos de sus trabajos y este será un buen día. Así por el estilo, el señor derrota podrá mostrarle por qué no puede usted vencer al señor Smith. El señor triunfo le mostrará que sí puede. El señor derrota le convencerá de que va a fracasar, mientras el señor triunfo demostrará por qué tiene éxito. El señor derrota preparará un brillante alegato contra Tom, mientras el señor triunfo demostrará con mayores razones por qué usted gusta de Tom. Ahora bien, cuando más trabajo de cada uno de dos capataces, el más fuerte será hecho. Si el señor derrota se le da más trabajo a hacer, ayudará en persona, ocupará mayor espacio en la mente de usted y definitivamente asumirá por entero fabricación de pensamientos y en tal virtud todo pensamiento será de naturaleza negativa. La única cosa acertada es despedir al señor derrota. Usted no lo necesita. No desea tenerle a su lado diciendo que usted no puede, que es incapaz de elevarse, que fracasará y cosas como estas. El señor derrota no puede ayudarle a llegar donde desea, así pues échelo a la calle, haga el uso del señor triunfo 100% de su tiempo. Cuando cualquier pensamiento penetre en su mente, pida al señor triunfo que vaya a trabajar para usted. Él se le demostrará cómo puede tener éxito de la noche a la mañana. En estos tiempos, otros 11.500 nuevos consumidores han hecho de su gran entrada en los Estados Unidos. La población crece a una gran velocidad récord. En los últimos 10 años, el aumento estimado conservadoramente es de 35 millones. Esto es igual a la presente población combinada de nuestras más grandes ciudades: Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Detroit y Filadelfia. Imagínense, nuevas ciudades, nuevas proezas científicas, expansión de mercados, todas las oportunidades. Estas son buenas noticias. Este es un tiempo maravilloso para ser vivido. Todas las señales apuntan a una demanda récord para un ápice del nivel de vida de la gente en todos los campos. Gente que posee una habilidad superior para influir a los demás, dirigir su trabajo, servirle dentro de una capacidad rectora. Y las gentes que colmarán estas posiciones de jefaturas son todos adultos o próximos a serlos, precisamente ahora. Uno de ellos es usted. La garantía es una alza rápida, no es desde luego una garantía de éxito personal. Por encima del prolongado esfuerzo, los Estados Unidos han obtenido siempre la bonanza. Sin embargo, una rápida ojeada demuestra que millones y millones de personas, de hecho la mayoría de ellas, luchan pero no triunfan realmente. La mayoría de gentes todavía se debaten en la mediocridad a despecho del récord de oportunidades de las últimas décadas, y con el último periodo de alza enfrente muchos continúan preocupados y temerosos, gateados a través de la vida, sintiéndose poco importantes, poco apreciados, imposibilitados de hacer lo que desean. Como consecuencia, su actuación les rendirá mezquinas recompensas, raquítica felicidad. Aquellos que se convierten en la oportunidad en recompensa, y permítase decir que sinceramente creo que usted es uno de ellos. De otro modo, confiaría en la buena suerte ni se molestaría en leer este libro. Serán aquellos individuos juiciosos que aprenden cómo pensar por sí mismos en el éxito. Adelante, la puerta del éxito está más abierta de par en par que nunca lo estuvo. Póngase a sí mismo en movimiento. Ahora que usted se va a juntar con el grupo selecto que está consiguiendo lo que desea en la vida, he aquí el primer paso al éxito. Es un paso básico, no puede ser evitado. Primer paso: cree en sí mismo, cree que puede triunfar. ¿Cómo desarrollar el poder de la gerencia? Aquí las tres guías para adquirir fortaleza en el poder de la creencia. Piensa en el éxito y no piensa en el fracaso. En el trabajo, en su casa, sustituya por el pensamiento de éxito el pensamiento de fracaso. Cuando se enfrente con una situación difícil, piense: venceré, no probablemente perderé. Cuando con alguien más, piense: yo soy igual al mejor, no soy descalificado. Cuando la oportunidad aparezca, piense: puedo hacerlo, nunca no puedo. Deje el pensamiento rector, tendré éxito. Dominar el proceso. Al pensar que en las condiciones felices su mente crea planes que le producen pensando el fracaso, hará exactamente lo contrario. Pensar en las condiciones
hará que la mente emita otros pensamientos que lo corran. Recuerde regularmente que usted es mejor de lo que cree serlo. Los afortunados no son superhombres. El éxito no requiere de superintelecto, ni hay ninguna cosa mística en cuanto al éxito. El éxito no se basa en la fortuna. Las gentes exitosas son por lo general hombres ordinarios que han desarrollado la creencia en ellos mismos y en lo que hacen. Nunca así se vende usted barato. Crea en grande, el volumen piense. El volumen de su éxito lo determina el volumen de su creencia. Piense en metas reducidas y espere realizaciones mínimas. Piense en grandes metas y ganará éxitos grandes. Recuerde esto también. Las grandes ideas y los grandes planes a menudo son más difíciles, ciertamente son más difíciles que las ideas pequeñas y los planes pequeños. El señor Ralph J. Cordiner, presidente del consejo de la General Electric Company, dijo esto en una conferencia de directores: necesitamos de cada hombre que aspira a dirigente para él y para la compañía la determinación de emprender un programa personal de autodesarrollo. Nadie va a ordenar a un hombre que se desarrolle. Si un hombre se rezaga o sale adelante en su especialidad, es cosa de su aplicación personal. Esta es una cosa que toma tiempo, trabajo y sacrificio. Nadie puede hacerlo con usted. La advertencia del señor Cordiner es sólida y práctica. Vívala. Las personas que alcanzan los altos peldaños en el manejo de negocios, carreras de ventas, ingeniería, letras, acción y toda otra actividad se proponen llegar a ello siguiendo consciente y continuamente un plan para su propio desarrollo y crecimiento. Todo programa de instrucción, y eso es exactamente este libro, deben hacer tres cosas: debe proporcionar contenido de lo que hay que hacer; segundo, debe aportar un método cómo hacerlo; y tercera, debe conocer el ácido prueba. Eso es tener resultados. Apuesto a prueba, eso es obtener resultados. El qué de su programa personal para el éxito, que construye sobre las actitudes técnicas de las gentes venturosas, cómo se manejaron a sí mismos, cómo eliminaron los obstáculos, cómo se ganaron el respeto de los demás, qué se les citó aparte de lo ordinario que pensaron. El cómo de su plan para el desarrollo y crecimiento consiste en una serie de guías concretas para la acción. Esto se encontrará en cada capítulo. Estas guías trabajan, aplíquelas, vea por sí mismos qué hay respecto a la parte más importante de la instrucción. Los resultados, comprenda brevemente la aplicación consciente del programa presentado aquí, le traerá éxito en una escala que pueda ahora parece lo imposible. Analizando sus componentes, su programa personal de instrucción te rendirá una serie de recompensas: la recompensa de un respeto más profundo hacia usted por parte de su familia, la recompensa de la admiración de sus amigos y asociados, la recompensa de sentirse útil, de ser alguien, de tener situación social, la recompensa de acrecentar sus ingresos y un nivel más alto de vida. Su instrucción es autoadministrada, no habrá ninguna condición sobre sus hombres que le diga lo que debe de hacer y cómo. Este libro será su guía, pero solamente usted puede comprenderse a sí mismo, solamente usted puede ordenarse la aplicación de este instructivo, solamente usted puede evaluar sus progresos, solamente usted puede dar efectividad a la acción correctiva de lo que pudiera hacerle resbalar un poco. En pocas palabras, usted está yendo a autoeducarse para realizar más sus mayores éxitos. Usted posee ya un laboratorio completamente equipado con el cual puede trabajar y estudiar. Su laboratorio es todo lo que le rodea. Su laboratorio consiste en todos los seres humanos. Este laboratorio le suministra todo ejemplo posible de la acción humana y no existe límite para lo que pueda aprender una vez se vea usted mismo como un científico en su propio laboratorio. Lo que es más, no hay nada más que comprar, no hay renta que pagar, no hay un horario de ninguna clase. Usted puede usar este laboratorio tanto como usted guste gratis. Como director de su propio laboratorio, desearía hacer lo que hacen todos los hombres de ciencia: observar y experimentar. No le resulta sorprendente que la mayoría de la gente comprenda tampoco acerca de por qué actúa como se hace. Aunque se haya rodeado de gente toda la vida, la mayor parte no son observadores instruidos. Un propósito importante de este libro es ayudarle a usted a observar, a desarrollar una penetración profunda de la acción humana. Usted desea formularse a sí mismo preguntas: ¿por qué John es tan afortunado y Tom se limita a ir tirando? ¿Por qué algunas personas tienen muchos amigos y otras solamente tienen muy pocos? ¿Por qué la gente aceptará complacer lo que una persona diga y en cambio no hace caso de otra que dice lo mismo? Una vez instruido, usted conseguirá lecciones valiosas precisamente a través del simple proceso de observación. Hay dos sugerencias especiales para ayudarle a ser usted mismo un observador adiestrado. Seleccionar para el especial estudio los dos personajes, el más afortunado y el más desdichado, que conoce luego. Como el libro expone, a observar cuán estrechamente su amigo afortunado se adhiere a los principios del éxito. Dese cuenta también de cómo al estudiar los dos extremos le ayudará a ver la inequívoca sabiduría de seguir las verdades compendiadas en este libro. Cada contacto que tome con otras personas le da una oportunidad de ver trabajar los principios del éxito. Su objetivo es hacer habitual la acción venturosa. Cuando más practicaremos, más pronto llegará a la segunda naturaleza para actuar en la senda deseada. La mayor parte de nosotros tenemos amigos que creen que hacen crecer las cosas por entretenimientos y les hemos oído decir a todos:
algo como esto. Es excitante vigilar cómo crecen las plantas, mirar con precisión cómo responden al abono y al riego, ver que son hoy mucho mayores de lo que eran la semana pasada con seguridad. Es emocionante contemplar lo que puede ocurrir cuando los hombres cooperan con la naturaleza, pero no es la décima parte tan fascinante como observar a usted mismo respondiendo a su propio y cuidadosamente administrado programa de pensamiento. Regocija. Sentirse uno mismo, hacerse más confiado, más efectivo, más venturoso, día tras día, mes tras mes. Nada, absolutamente nada en esta vida produce más satisfacción que saber que uno se halla en el camino del éxito y la realización y nada levanta el ánimo tanto como una mayor exigencia de hacer el máximo de sí mismo. Todo esfuerzo que ha hecho en este libro para presentar los principios de realización clara y sencillamente. Ahora aquí tres ideas que le ayudarán a obtener el máximo de este libro. Lee el libro entero tan pronto como pueda, pero no lea demasiado deprisa. Deje cada idea, cada principio, se infiltre en usted hasta ver exactamente cómo aplicarlos en su caso. Seguidamente dedique una semana a estudiar lo que se dice estudiar cada capítulo. Un excelente plan consiste en escribir sobre una pequeña tarjeta al principio sumario, al final de cada capítulo. Todas las mañanas durante una semana díjase a sí mismo, hoy voy a aplicar esos principios, luego recuelos. Lleve la tarjeta consigo. Durante el día léala varias veces, luego todas las noches. Pase revista a lo bien que ha acertado al aplicar cada principio. Forma resoluciones para hacerlo todavía mejor al día siguiente. Después que haya invertido una semana con cada capítulo, relea el libro por lo menos una vez al año. Cada vez que lo lea, evalúe su propia actuación. Siempre estará dispuesto a realizar mejoramientos adicionales por sí mismo y, por favor, prometa distraerse a usted mismo sobre un programa definido. Muchos individuos se sienten físicamente indispuestos, les falta un alimento o hacen de sus días y noches pura bullanga. Deje de lado algún tiempo definido para instruirse por sí mismos en los principios del éxito. Cúrese a sí mismo de la excusitis, enfermedad de fracaso. La gente, cuanto más piensa usted mismo en el éxito, eso es lo que estudiará la gente. Usted estudiará a la gente con mucho cuidado para descubrir y luego aplicar los principios del éxito, cómo recompensará su vida y usted puede comenzar enseguida. Profundice en su estudio de la gente y descubrirá que la gente infortunada sufre la enfermedad de una mente con el pensamiento amortiguado. Nosotros llamamos esta enfermedad excusitis. Cada fracaso mantiene esta enfermedad en su forma avanzada y el mayor promedio de personas tiene por lo menos un leve trasunto de ella. Usted descubrirá que la excusitis explica la diferencia entre la persona que se ve situando y el sujeto que ve escuetamente mantiene su propia situación. Encontrará que cuanto más afortunado es el individuo, menos inclinado es a proferir excusas. Más el sujeto que no ha ido nunca a ninguna parte y no tiene ningún plan a desarrollar en lugar de alguno, siempre tiene un arsenal de razones para explicar por qué las personas de mediocres realizaciones son para explicar por qué no tienen, por qué no hacen o por qué no pueden y por qué no son. Estudie las vidas de las gentes afortunadas y descubrirá esto. Todas las excusas aducidas por los sujetos mediocres podrían serlo, pero no lo son por las personas prósperas. Nunca he conocido ni oído hablar de una altamente lograda personalidad de los negocios, jefe militar, vendedor, profesionista o líder o cualquier campo que pueda no haber encontrado unas más excusas de bulto ocultas tras ella. Roosevelt las pudo haber ocultado tras sus piernas carentes de vida. Truman podía haber alegado su falta de educación universitaria. Eisenhower pudo haber agazapado tras sus ataques de corazón. Como cualquier enfermedad, la excusitis empeora si no se le trata convenientemente. Una víctima de esta enfermedad del pensamiento atraviesa este proceso mental. No lo estoy haciendo tan bien como debería. ¿Qué puedo alegar en concepto de coartada que me ayude a salvar las apariencias? Permítase ver falta de salud, carencia de educación, demasiado viejo, demasiado joven, mala suerte, infortunio personal, esposa, el camino de que mi familia quiso imponerme. Una vez la víctima de esta dolencia del fracaso ha seleccionado una buena excusa, se apega a ella, a continuación confía en ella para explicarse a sí mismo y a los demás por qué no está saliendo adelante. Y cada vez que la víctima formula la excusa llega a verse embebidamente más profunda dentro de su subconsciente. Los pensamientos positivos o negativos se fortalecen más a medida que se ven fertilizados con la repetición constante. En principio, la víctima de la excusitis reconoce que su coartada es más o menos una mentira, pero cuanto con mayor frecuencia la repite, llega a ser mayor el convencimiento de que es completamente verdadera, de que la coartada es la razón real para que no haya tenido el éxito que debía tener. El procedimiento número uno, en consecuencia, en su programa individual de pensar por sí mismo, es el éxito que debe vacunarse a usted mismo contra la excusitis, enfermedad de los fracasos. La excusitis aparece bajo una amplia variedad de formas, pero los peores tipos de esta enfermedad son excusitis de salud, excusitis de inteligencia, excusitis de edad, excusitis de suerte. Hijo de su madre, tengo todas. Veamos ahora mismo cómo podemos protegernos a nosotros mismos de estos cuatro comunes achaques.
Los cuatro más comunes formas de escusitis. Mi salud no es buena, la escusitis recurre a todo el camino, no me siento bien crónico, al más específico me han pasado tales o tales cosas, la mala salud bajo mil formas diferentes es usado como una excusa para malograr lo que haga una persona, lo que desea hacer, impedirle aceptar grandes responsabilidades, privar de que gane más dinero, obstaculizar que realice el éxito. Millones y millones de seres humanos padecen de escusitis de salud, pero en muchos casos una legítima excusa. Piense por un momento en todas las elevadas personalidades que usted podría, pero no lo hacen, usar la salud como excusa. Muchos amigos médicos cirujanos me dicen que el tipo perfecto de la vida adulta no existe. Hay alguna cosa que físicamente no anda bien en todo el mundo. Muchos se rinden total o parcialmente al escusite de salud, pero el pensamiento de éxito de la gente no lo hace. Dos experiencias me ocurrieron en una tarde que le ilustra la actitud correcta, la incorrecta hacia la salud. Acaba de dar una plática en Cleveland. Después de ella, un sujeto de como de 30 años me solicitó que hablásemos en privado unos minutos. Me felicitó acerca del acto y me dijo inmediatamente, tengo miedo de que sus ideas me puedan hacer mucho bien. Vea usted, continuó, me ha tocado un corazón malo y me ha mantenido a mí mismo en jaque. Me acabo por explicar que había visto a cuatro doctores, pero no pudieron encontrar su mal y me preguntó lo que yo sugiriese que hiciese. Muy bien, dije, yo no sé acerca del corazón, pero como un lego a otro, he aquí cuatro cosas que yo haría. Primera, visitar al mejor especialista de corazón que ninguno pudiese encontrar y aceptar su diagnóstico como definitivo. Usted ha consultado ya cuatro doctores y ninguno de ellos ha encontrado nada en particular en su corazón. Rusovsky. Podolusha, dobrej noci. Dobrej noci.
Muy bien, dije yo. He consultado ya 4 doctores y ninguno de ellos ha encontrado nada en particular en su corazón. Deje que el quinto doctor diga la última palabra. Pudiera ser muy bien que usted posee un corazón perfectamente sano, mas si usted persevera en preocuparse de ello, definitivamente podrá tener una enfermedad seria. Buscando y buscando una dolencia. A menudo la dolencia sobreviene en realidad. La segunda cosa que le recomiendo es que lea un gran libro del doctor Cliffen, Cómo vivir 365 días en un año. El doctor Cliffen demuestra en este libro que muestra que este libro de cada 3 a 4 camas de hospital las ocupan personas que padecen inducción emocional a la enfermedad. Imagina 3 de cada 4 que se hayan enfermas en ese momento se sentirían bien si hubiesen aprendido cómo manejar sus emociones. Lee el libro del Dr. Cliff Fender y desarrolla un programa para manejo de las emociones. Tercera, esto resuelta a vivir hasta que muera. Sigue explicando. Aquel amedrentado sujeto, algunos saludables consejos que recibí muchos años antes de un amigo abogado que sufría de un caso latente de tuberculosis. Este amigo sabía que debía llevar una vida regulada, pero esto no le impidió practicar las leyes, procrear una hermosa familia y gozar realmente de la vida. Mi amigo que en realidad cuenta expresa una filosofía en estos términos. Voy a vivir hasta que me muera y no voy a buscar esta vida que vida. Voy a vivir hasta que muera y no voy a buscar que vida y muerte se confundan. Mientras permanezca en esta tierra me propongo vivir, porque vivir tan solo a medias, cada minuto que una persona malgasta pensando en que debo morir es un minuto en el que aquel sujeto pudo también haber estado muerto. Debí dejar este punto porque debía tomar avión para Detroit. A bordo del aeroplano ocurrió la segunda experiencia, mucho más interesante. Después del estrépito del despegue, percibí un denso rumor. Más bien asustado, miré al individuo sentado junto a mí porque el sonido me pareció que emergía de él. Sonrió con una sonrisa y dijo: no crea que es una bomba, se trata simplemente de mi corazón. Quedé obviamente sorprendido. Así procedió a contarme lo que había sucedido. Exactamente 21 días antes de había soportado una operación consistente en aplicar una válvula de plástico en su corazón. Rumor sordo. Podría continuar, según me dijo, durante varios meses hasta que creciesen nuevos tejidos sobre la válvula artificial. Le pregunté qué le proponía hacer. Oh, repuso: tengo planes en grande, voy a estudiar leyes cuando regrese a Minnesota. Espero algún día trabajar para el gobierno. Los doctores me dicen que debo tomarlo con paciencia durante unos meses, pero que después voy a quedar como nuevo. Aquí tienen ustedes 2 caminos para hacer frente a los problemas de salud. El primer sujeto, sin estar siquiera seguro de que tuviese en él una falla orgánica, se hallaba preocupado, deprimido, en el camino de la derrota, deseoso de que alguien secundase su indicación de que podía seguir adelante. El segundo individuo, después de soportar una de las más difíciles operaciones, se sentía optimista, ansioso de hacer cualquier cosa. La diferencia consiste en cómo pensaron en cuanto a la salud. He tenido varias experiencias directas con las cusitis de salud. Soy diabético. Inmediatamente que tuve descubierto que padecía este achaque, unas 5.000 inyecciones hace tiempo me advirtieron: la diabetes es una condición física, pero sus perjuicios mayores resultan de una actitud negativa hacia ella. Preocúpese al respecto y podrá verse en un apuro serio. Naturalmente, a raíz del descubrimiento de mi propia diabetes, he tenido ocasión de haber otros muchos diabéticos. Me permito hablarles de ustedes de 2 extremos. Un sujeto que padece un caso leve, pertenece a esa fraternidad, la muerte en vida, obsesionado con el miedo al tiempo, se le ve por lo regular ridículamente arropado, le posee el temor a una infección y así evita cualquiera que emita el más ligero resuello. La amedrenta el esfuerzo excesivo, en consecuencia no hace apenas nada, gasta la mayor parte de su energía mental conjeturando acerca de lo que puede ocurrir, atosigando a los demás, contándoles cuán pavoroso es un problema en realidad. Su padecimiento real no es la diabetes, más bien es una víctima de la excusitis de salud. Tiene piedad de sí mismo por el hecho de ser inválido. El otro extremo es una gerente de división de una gran compañía publicitaria. Su caso es severo, toma cerca de 30 veces más insulina que el sujeto mencionado más arriba. Más no vive para estar enfermo, vive para gozar de su trabajo, sentirse divertido. Un día me dijo: de seguro que es una conveniencia, pero así se minimiza mal, porque no voy a pensar yo mismo en acostarme cuando tomas esos jeringazos y no dejo de elogiar a los tipos que descubrieron la insulina. Un buen amigo mío, un ampliamente conocido educador de la secundaria, regresó a Europa en casi 1945 con un brazo menos.
De seguro que son mejor dos que uno, pero se limitaron a cortarme el brazo. Mi espíritu se halla al 100% intacto. Estoy muy agradecido por ello. Otro amigo amputado es un excelente jugador de golf. Un día le pregunté cómo le era posible desarrollar tal estilo casi perfecto con un solo brazo. Mencioné que muchos jugadores de golf con los dos brazos no podían hacerlo tan bien. Su réplica dice mucho bien. Es mi experiencia, repuso, que la actitud correcta y un solo brazo va a tirar la actitud incorrecta a los dos brazos a la vez. La actitud correcta y un solo brazo va tirando a la actitud incorrecta y a los dos brazos a la vez. Piénselo durante un rato. Contiene la verdad solamente en lo que concierne al golf, sino en cualquier faceta de su vida. 4 cosas que usted puede hacer para vencer la escusitis de salud. La mejor vacuna contra la escusitis de salud consiste en 4 dosis. Rehusar conversaciones respecto a la salud. Cuanto más hable de una chaca, inclusive de un resfriado común, lo peor parece lo que se consigue. Hablar de una mala salud se asemeja a fertilizar las semillas. Además, hablar de mala salud es una mala costumbre. Aburre a la gente, le hace parecer a uno centrado en sí mismo y en una vieja doncellez. La gente pide que piense en el éxito, desecha esta tendencia natural a hablar de su mala salud. Uno puede, y permítame enfatizar la palabra, puede merecer una pequeña simpatía, pero no respeto y lealtad, siendo un quejumbroso crónico. Rehúsa preocuparse acerca de salud. El doctor Walter Álvarez, consultante emérito de la famosa Clínica Mayo, ha escrito recientemente: siempre rogué a los preocupados que ejercitasen el control de sí mismo. Por ejemplo, cuando vi a un hombre que estaba convencido de que tenía la vesícula biliar enferma, aunque 8 exámenes por separado de rayos X demostraron que el órgano estaba perfectamente normal, le supliqué que se liberase de su temor obteniendo la radiación X de su vesícula. He rogado a centenares de hombres enfermos del corazón que se liberasen consiguiendo los cardiogramas hechos. Sentirse genuinamente agradecido porque su salud es tan buena como es. Hay un viejo aforismo valioso repetido muy a menudo: me siento disgustado conmigo mismo porque he encontrado zapatos para dar con un hombre que no tenía pies. En lugar de quejarse acerca de no me siento bien, es mucho mejor estar contento porque es tan saludable como precisamente estar. Agradecido por la salud que usted tiene es una poderosa vacuna contra el desarrollo de nuevos dolores, molestias y enfermedades reales. Recuérdese, asimismo, es mucho mejor gastar en Moeser. La vida es de usted para gozarla, no la derroche. No subirá de vivir pensando en sí mismo en un lecho de hospital. Pero usted ha logrado tener el cerebro para el éxito. La exquisitis de inteligencia. Yo carezco de cerebro. Es común, de hecho. Es tan común que quizá tanto como el 95% de la gente que nos rodea la acusan en grados variados. A diferencia de la mayor parte de los tipos de exquisitis, la gente afectada por este tipo particular de la enfermedad sufre en silencio. No son muchos de los que admiten abiertamente que piensan carecer de inteligencia adecuada. Más bien, lo sienten en lo más profundo de su fuero interno. La mayoría de nosotros incurre en errores básicos respecto a inteligencia. Subestimamos nuestro propio poder cerebral, sobreestimamos el poder cerebral de los demás. A causa de estos errores, son muchos de los que se venden a sí mismos a poco precio. Fracasan en cuanto a cometer situaciones comprometidas porque ello requiere un cerebro. Para la larga surge el sujeto a quien no inquieta la inteligencia y obtiene el empleo. Lo que realmente importa no es cuánta inteligencia tiene usted, sino cómo emplea la que tiene. El pensamiento que guía su inteligencia es mucho más importante que la cantidad de su poder cerebral. Permítame repetir, porque ello es de vital importancia. El pensamiento que guía su inteligencia es mucho más importante que cuánta inteligencia pueda usted tener. Contestando a la pregunta, ¿debería un hijo ser un sabio? El doctor Edward Teller, uno de los eminentes físicos de la nación, dijo: un niño no necesita tener una mente veloz como el relámpago para ser un hombre de ciencia, ni una memoria milagrosa, ni es preciso que obtenga de los más altos grados en la escuela. El solo punto que cuenta es que el pequeño posee un alto grado de interés por la ciencia. Interés, entusiasmo son los factores críticos, inclusive en la ciencia. Con una actitud positiva, optimista y cooperativa, una persona con un equivalente de 100 ganará más dinero y merecerá más respeto, realizará mayores progresos que un individuo negativo, pesimista, no cooperativo con un equivalente de 120. Un sentido lo bastante ponderado para persistir en alguna cosa que hacer una tarea proyecto hasta que se haya completada, remunera mucho mejor que la loca inteligencia, aun cuando esta loca inteligencia se halle de calibre del genio, porque la persistencia es el 95% habilidad. En una fiesta de despedida celebrada el año último me encontré con un amigo de colegio a que no había visto desde hace 10 años. Chuck fue un magnífico estudiante, graduado con honores. Su meta cuando yo dejé de verle era contar con su propio negocio en el oeste de Nebraska. Pregunté a Chuck qué clase de negocio estableció finalmente. Bueno, confesó, no me adentro en el negocio por mí mismo, no habría dicho esto a nadie hace 5 años, ni siquiera un año atrás.
pero hoy estoy dispuesto a hablar de ello. Cuando miro el pasado y mi educación universitaria, veo que llegué a ser un experto en él, porque la idea de negocio no logra desarrollarse, sube todas las dificultades concebibles, a todas las razones por las que fracasará. ¿Dispone usted capital suficiente? ¿Está seguro de que el ciclo de los negocios es favorable? ¿Existe una gran demanda de lo que usted ofrecerá? ¿Se haya estabilizado la industria local? Mil y un motivos para pagar la cuenta y partes. La cosa que me haría más que a varios amigos viejos de primaria nunca parecieron tener mucho que ver en el baile, y ni siquiera fueron los de secundaria. Se ven hoy bien establecidos en sus propios negocios, mientras que yo me limito a salir adelante interviniendo en fletes de embarque. Me aleccioné un poco más por un pequeño negocio que puede tener éxito, y esto es mucho mejor hoy en todos los terrenos. El pensamiento que guió la inteligencia de Chuck fue más importante que el valor de la inteligencia. Porque personas brillantes fracasan. He vivido muchos años cerca de una persona calificada de genio que posee una alta inteligencia abstracta y es pi beta kappa. A pesar de que es muy alta inteligencia nativa, es una de las personas menos afortunadas que conozco. Desempeña un trabajo mediocre, tiene miedo a la responsabilidad, no se ha casado nunca, cantidad de matrimonios acaban en divorcio, cultiva pocas amistades, la gente la aburre, nunca invierte en propiedades de ninguna clase, podría perder su dinero. Este hombre emplea su gran poder cerebral en demostrar por qué cosas puede, no rendir un trabajo, más bien que en dirigir su potencia mental a alcanzar por qué medios puede tener éxito. A causa del pensamiento negativo que guía su gran reservorio de sesos, este sujeto contribuye poco y no produce nada. Mediante un cambio de actitud podría realmente hacer grandes cosas. Posee un cerebro para obtener un tremendo éxito, pero no el poder del pensamiento. Otra persona que conozco bien fue incorporado al ejército poco después de titularse de doctor en filosofía en una destacada universidad de Nueva York. ¿Cómo utilizó estos 3 años en el ejército? No como un oficial, no como un especialista de equipo. En lugar de eso, durante años manejó un camión. ¿Por qué? Porque se hallaba imbuido de actitud negativa hacia sus compañeros soldados. Soy superior a ellos, hacía los métodos del ejército y sus procedimientos son estúpidos. Hacía la disciplina, eso es para los demás, no es para mí. Hacía todas las cosas incluyéndose a sí mismo. Soy un necio por no imaginar una vía de escape a este golpe. Este sujeto no se ganó el respeto de nadie. Todo su vasto almacén de conocimientos permaneció enterrado. Sus actitudes negativas hicieron de él un rastrero. Recuerde, el pensamiento que guía su inteligencia es mucho más importante que cuenta con la inteligencia. Puede usted tener, no obstante, que un graduado de filosofía invalida este principio básico del éxito. Hace varios años llegué a ser amigo de Phil F., uno de los directores antiguos de una mayor agencia de publicidad. Phil era quien dirigía la búsqueda de mercados para la agencia, realizaba un trabajo de primera clase. Era Phil un cerebro, lejos de eso. Phil no sabía casi nada de investigación técnica, no sabía casi nada de estadística, no era un graduado de carrera, aunque toda la gente que trabajaba para él lo era, y Phil no pretendía conocer el lado técnico de investigación, que era entonces lo que hacía posible a Phil de vengar $30,000 al año, en tanto que ninguno de sus subordinados ganaba 10,000. Phil era un ingeniero humano, Phil era 100% positivo, Phil podía inspirar a los demás si se sentían abatidos, Phil era entusiasta, generaba entusiasmo, Phil comprendía a la gente porque podía en realidad ver lo que les hacía batir, les gustaba, no los sesos de Phil, sino cómo los manejaba. Le hicieron 3 veces más valioso a su compañía que los hombres clasificados más altos en la escala del cociente de ingeniería. De cada 100 personas matriculadas en un colegio, menos de 50 se gradúan. Sentí curiosidad al respecto y pedí al director de admisiones de una gran universidad una explicación. No es cosa de inteligencia insuficiente, me dijo. No admitimos a los que no poseen suficiente capacidad, ni es cuestión de dinero. Todos los que deseen sostenerse a sí mismos en el colegio pueden hacerlo. La razón real son las actitudes. Lo sorprendido usted agregó. ¿Cuántos jóvenes se van porque no les agradan sus profesores, los temas a desarrollar a sus compañeros estudiantes? La misma razón. Pensamiento negativo explica por qué la puerta de las posiciones ejecutivas sobresalientes se hallaba cerrada para muchos jóvenes ejecutivos. Las actitudes agrias, negativas, pesimistas, despreciativas, más bien que la inteligencia insuficiente, estorban a millares de estos jóvenes. Así, un ejecutivo me dijo, es un raro caso cuando cesamos a un joven colega porque carece de cerebro, casi siempre se debe a su actitud. Una vez fui contratado en una compañía de seguros para esclarecer por qué un tope de 25% de agentes estaba vendiéndose sobre el 75% de los seguros, mientras que un fondo de otro de 25% de agentes vendía solamente un 5% del volumen total. Miles de personas fueron cuidadosamente examinadas. La investigación demostró, más allá de cualquier cosa, que no existía ninguna diferencia significativa en la inteligencia nata, lo que es lo más diferencias de educación.
No explicaba la diferencia en el éxito de las ventas, la diferencia entre los que muy afortunados y los muy inafortunados. Sedujo finalmente las actitudes o desigualdades en el manejo del pensamiento. El grupo tope se preocupaba menos, era más entusiasta, contaba con el agrado de la gente. No podemos hacer mucho por cambiar el monto de la capacidad innata, pero podemos ciertamente cambiar el modo en que tenemos de usarla. El conocimiento es poder cuando usted lo usa constructivamente, estrechamente aliado con la exquisita inteligencia. ¿Existe algún pensamiento incorrecto respecto al conocimiento? A menudo oímos decir que el conocimiento es poder, pero esta afirmación es solo una verdad a medias. El conocimiento es solamente poder potencial. El conocimiento es poder únicamente cuando podemos usarlo, y es entonces solamente cuando el uso hecho de él es constructivo. Se cuenta que él fue un gran científico. Einstein le preguntaron una vez cuántos pies hay en una milla. La respuesta de Einstein fue: no lo sé, porque es de llenarme el cerebro con hechos que puedo encontrar en 2 minutos en cualquier libro estándar de referencia. Einstein 2 nos dio una gran lección. Sintió que era más importante usar la mente para pensar que usarla para guardar muebles de hechos. Una vez Una vez Henry Ford se halló envuelto en un pleito por difamación en el Chicago Tribune. La Tribune había llamado a Ford ignorante, y Ford, hombre de gran respeto, dijo: en efecto, pruébalo. La Tribune le pidió cuentas de preguntas sencillas tales como ¿quién fue Benedict Arnold cuando estalló la guerra de la Revolución? Y muchas otras, a las cuales Ford, que no tenía gran educación formal, no pudo resolver. Finalmente llegó a exasperarse y dijo: no sé las respuestas de esas preguntas, pero puedo encontrar dentro de 5 minutos a un hombre que las sepa. Henry Ford no se hallaba interesado en misceláneas informativas. Sabía que todos los ejecutivos máximos saben. La capacidad de saber cómo conseguir las informaciones es más importante que usar la mente como granaje de hechos. ¿Cuánto vale un hecho? Hombre, invertí recientemente un atardecer muy interesante con un amigo que es presidente de un joven, pero rápidamente desarrollaba facturera de importancia. Él era interrogado, llevaba varias semanas en el video, podía contestar preguntas de toda clase de temas, de muchas de las cuales parecían carecer sentido. Después de que el sujeto hubo contestado una rara pregunta relativamente a algo de una montaña en la Argentina, mi huésped me miró y dijo: ¿cuánto piensa usted que debería pagar este tipo para que trabajase para mí? ¿Cuánto pagar? ¿Cuánto? Pregunté. Ni un centavo más de $300, no cada mes ni cada semana, sino por toda la vida. Yo lo he evaluado. Este experto no puede pensar, solamente puede memorizar. Es simplemente una enciclopedia humana, y me imagino que por $300 puedo comprar un bello acervo de enciclopedia. De hecho, puede que sea demasiado. El 90% de lo que este tipo sabe lo puede encontrar en un almanaque de $2. Lo que yo deseo a mi alrededor, prosiguió, son gentes que puedan resolver problemas, que puedan producir ideas, gentes que puedan soñar y desarrollar luego sus sueños dentro de una aplicación práctica. Una idea, hombre, puede gastar dinero conmigo. Un hecho, un hombre no puede. 3 medios de curar la exquisita de inteligencia. 3 fáciles maneras de excusar la exquisita de inteligencia. Nunca subestimar su propia inteligencia y nunca sobreestimar la inteligencia ajena. No venderse a sí mismos a bajo precio, concentrarse en sus ventajas, descubrir sus superiores talentos. Recuerde que no es cuánto cerebro posee usted lo que importa, más bien cómo usa usted su cerebro, es lo que cuenta. Maneje sus deseos en lugar de preocuparse por el cociente que ha alcanzado. Recapacite varias veces al día. Mis actitudes son más importantes que mi inteligencia. En el trabajo, en su casa, practique actitudes positivas. Vea las razones por las que puede hacerlo, no las razones por las que no puede. Desarrolle una actitud de me estoy venciendo. Lance su inteligencia al uso de creador positivo. Úsela hasta encontrar los medios de vencer, no para demostrar que va a perder. Recuerde que la capacidad de pensar es de mucho mayor valía. La capacidad de recordar de hechos. Use su mente para crear y desarrollar ideas hasta hallar cosas nuevas. Y mejor hay que hacer. Pregúntese a sí mismo: ¿estoy usando mi capacidad mental para una historia o estoy usándola meramente para recordar la historia de hecha por los demás? Eso no sirve. Soy demasiado viejo, demasiado joven. Las cositas se les dan la enfermedad del fracaso por no tener la edad correcta. Se presentan mucho en dos formas identificables: la variedad soy demasiado viejo y la marca soy demasiado joven. Usted ha escuchado demasiados centenares de gente de todas sus mediocres realizaciones de la vida con algo parecido: soy demasiado viejo, demasiado joven para irrumpir ahora. No puedo hacer lo que deseo, estoy incapacitado para hacerlo porque mi edad lo obstaculiza. Realmente es sorprendente cuán pocas personas se hallan en la edad correcta, la edad acertada, y esto es desafortunada. Esta excusa ha cerrado la puerta de su real oportunidad a miles de individuos. Piensan que su edad no es adecuada y por ello ni se latan en probar la variedad. Soy demasiado joven, es la forma más común de excusirse esa edad. Esta enfermedad se extiende por medios sutiles. En televisión se ha producido y encontrado la novela relativa al gran ejecutivo que pierde su empleo a causa de una fusión de empresas y no puede encontrar otro porque es demasiado viejo. El señor ejecutivo busca meses enteros, pero no lo halla. Lo que busca al fin
Después de considerar el suicidio durante un rato, decide razonar que es agradable estarse arrinconado. Son populares las comedias y artículos de revistas acerca del tópico. ¿Por qué ha fracasado usted a los 40? No porque representan hechos verdaderos, porque interesan a muchas mentes preocupadas por buscar una excusa. ¿Cómo manejar la excusitis de edad? La escisitis de edad puede ser curada. Hace pocos años, mientras yo conducía un programa de adiestramiento en eventos, descubrí un buen suelo en el cual al mismo tiempo cura esta enfermedad y la vacuna contra usted su renuncia a obtener la mejor plaza. En este programa de adiestramiento había un educando llamado Cecilio. Cecilio contaba 40 años, deseaba mudar de situación hasta constituirse representante de la empresa, pero pensaba que era demasiado viejo. Después de todo explicaba, tengo que comenzar por partir de la línea y soy demasiado viejo para ello, tengo 40 años.